Es muy fácil decir que alguien es un acomplejado, pero pocos saben realmente lo que eso significa. Se trata de problemas de emociones, actitudes y conductas que tienen su origen en las relaciones infantiles del individuo y que en gran medida están ligados a todas las prohibiciones que los padres inculcaron en el inconsciente del niño. Claro está, mucho de lo que popularmente es considerado un complejo entraña un trastorno de personalidad. Antes de abordar el tema de los complejos, es bien importante aclarar que desde el punto de vista psicológico es casi imposible hablar de personas totalmente normales o sanas, ya que todos los seres humanos tienen, en mayor o menor grado, algo de paranoicos, narcisistas, histéricos u obsesivos. Cada individuo es una mezcla única de cualidades que configuran ese algo singular y casi seguramente irrepetible que constituyen las diferencias personales. Ahora bien, cuando alguno de esos rasgos se exagera, se hace intolerable para los demás o para el individuo, ya hay síntomas de que algo no funciona bien en los intrincados parajes de la mente humana. Muchas veces las personas no detectan exactamente qué les sucede, pero saben que hay algo dentro de ellas que les impide relacionarse adecuadamente con los demás o alcanzar objetivos determinados en su vida profesional. Actualmente se ha popularizado en el lenguaje cotidiano la palabra complejo para designar a una persona problemática. Sin embargo, apuntó Argelia Mellet, médica psiquiatra del Instituto Médico Campo Alegre, que la palabra complejo fue utilizada por primera vez por la Escuela Psicoanalítica de Zúrich, por Bleuler y Jung, para significar situaciones internas del individuo que se estructuran a lo largo de sus relaciones infantiles y que se manifiestan en todos los niveles psicológicos, emociones, actitudes y conductas adaptadas. Por la misma deformación de la definición de complejo, es frecuente escuchar tal persona es una acomplejada o que tiene complejos de superioridad. Aunque al hablar con la terminología psicoanalítica exacta, los complejos son tan específicos como Edipo, castración, Electra, inferioridad, superioridad, culpa y paterno. Las cosas por su nombre. En términos de la psiquiatría y psicología actual, en lugar de complejos se habla de trastornos de personalidad, los cuales engloban conceptos psicopatológicos mejor integrados. Según la experiencia profesional de Mellet, lo que la gente llama popularmente complejo es en realidad algo más profundo que entraña los rasgos patológicos de la personalidad. De allí que la psicología y psiquiatría moderna hablen de trastornos de personalidad. A las consultas de los especialistas acuden muchas personas que creen padecer un complejo, pero lo que realmente presentan es un trastorno de personalidad. En la sociedad contemporánea, 4 son los trastornos que se presentan con más frecuencia: obsesivo, paranoide, narcisista y dependiente. Según explicó Mellet, cuando una persona presenta un trastorno obsesivo, se comporta como un perfeccionista exagerado que se preocupa por los detalles al máximo y que a la vez tiene dificultad para tomar decisiones. Los individuos que rodean al paciente con trastorno obsesivo lo perciben como un ser poco afectuoso, frío, racional y moralista que critica las expresiones emocionales. El trastorno obsesivo suele ser confundido con el complejo de culpa. Otro trastorno de personalidad muy frecuente es la paranoia. El individuo paranoide siempre piensa que es juzgado, amenazado o perjudicado por los demás. Estas personas se caracterizan por estar tensas, incapaces de relajarse, no aceptan críticas y tienen poco o ningún sentido del humor. La paranoia es llamada popularmente complejo persecutorio. El narcisista es aquella persona que exige que la admiren por sus logros, pide aplausos y atención. Usualmente se exhibe como alguien con muchos méritos, aunque en realidad no los tenga. A la vez es incapaz de comprender los sentimientos ajenos y padece graves crisis de envidia por los éxitos o logros ajenos. Con facilidad se puede identificar al narcisista con el llamado complejo de superioridad. En el otro extremo se encuentra el trastorno de dependencia, puesto que la persona que lo sufre es incapaz de tomar decisiones propias y es temerosa de expresar desacuerdos con las opiniones ajenas por miedo a ser rechazada. Fácilmente se siente aplastada ante la crítica más inocente y tiene gran dificultad para afrontar la soledad. Por estas características, al trastorno de dependencia se le confunde con el complejo de inferioridad. Otra visión.
Desde el punto de vista de Francisco Noboa, educador de profesión, con 18 años de trabajo e investigación en el área de desarrollo y excelencia personal, los complejos son una respuesta ante un estímulo externo, pero dicha respuesta viene condicionada por algún factor o programa que está en el inconsciente. El inconsciente del individuo lo podemos comparar con una espiral que desde el momento de la gestación, y más aún después del nacimiento, comienza a absorber y formar criterios de vida, los cuales Noboa llama programaciones. En la medida que el individuo adquiere educación y experiencias, forja sus criterios de vida, que pueden durar por siempre. Cuando se produce un estímulo externo, este pasa por el espiral del inconsciente y de allí saca las respuestas en base a las experiencias pasadas. Muchas programaciones dejan resultados negativos dentro del individuo y es por eso que tantas veces la persona no sabe por qué reacciona de determinada forma ante los acontecimientos cotidianos, indicó Noboa. De los 0 a los 8 años de edad, los padres forjan el 90% de los criterios de vida de sus hijos a través de la educación y el ejemplo, que son cruciales durante la vida adulta del individuo. Estos criterios que inculcan los padres tienen mucho que ver con lo que le dicen a su hijo, porque para los niños, lo más importante es su relación con el mundo a través de sus padres, ya que asumen los criterios de estos como verdades. Por ejemplo, si los padres le dicen al niño que es bruto y se lo repiten con frecuencia, llega el momento en que el niño coloca esta apreciación en su espiral inconsciente, la cual se convierte en una programación y se genera el complejo de inferioridad. Una vez que el ser humano asume como verdad algo así, comienza a dar respuestas que corroboren dicha verdad, porque una de las cosas que más le genera conflicto es entrar en controversia con su verdad interna, y por ello la defiende consciente o inconscientemente. Muchas veces se produce la paradoja de que esa persona que se cree inferior comienza a obtener resultados positivos y satisfactorios con su desempeño en un determinado aspecto, pero como esto es incongruente con la verdad interna que le recuerda que es bruto, adopta conductas que invaliden su actuación brillante. Este tipo de situaciones, que tangible y conscientemente resultan desagradables porque reafirman una situación de inferioridad internamente a nivel del inconsciente, producen tranquilidad, ya que no hay contradicción con la verdad interna. Esa tranquilidad es el primer beneficio que obtiene el individuo cuando reafirma su verdad, situación que es absolutamente inconsciente, porque se desarrolla como un diálogo tan íntimo que el mismo individuo no lo escucha. Del otro lado están los beneficios más directos, tales como la comodidad, porque al constatarse su incompetencia o inferioridad, se logra la excusa perfecta: yo no puedo, yo no soy capaz, no me exijan más. Mientras la persona no logre detectar ese juego interno, no puede superar la situación de inferioridad. Desde la óptica de Francisco Noboa, existen dos extremos que se registran como complejos: superioridad o inferioridad ante las cosas, y de allí se desprende gran cantidad de complejos específicos que están relacionados con las actividades individuales de cada ser humano. Por lo general, una persona con complejo de inferioridad subutiliza sus posibilidades, mientras que quien padece complejo de superioridad no conoce límites, lo que la lleva a estrellarse ante determinadas situaciones que van más allá de sus conocimientos y capacidades. Incluso, la frustración que genera el impacto debido a un complejo de superioridad puede desencadenar complejos de inferioridad. Los síntomas: tendencia a la pereza, a abandonar retos, olvidar las metas, chocar estrepitosamente ante situaciones por haber exagerado las potencialidades, en fin, resultados muy negativos de carácter repetitivo son las características que Francisco Noboa detecta en una persona que sufre algún complejo. En este sentido, Argelia Mellet señaló que los 3 problemas más frecuentes que llevan a una persona hasta su consulta por trastornos de personalidad complejos son la dificultad en el desempeño social y logro de metas, la ansiedad, especie de temor inespecífico y sin motivos, y la depresión, entendida como una suerte de derrota psicológica y biológica ante las dificultades. Otros síntomas de estos problemas son la pérdida de sueño y apetito, incapacidad para concentrarse, preocupación irracional por todo, especialmente por el futuro, y temor a actuar,
ya sea porque no siente ánimos para hacerlo o porque psicológicamente duda ante el más mínimo problema, superar el conflicto. En el terreno de las soluciones a este tipo de problemas, bien sea complejo o trastorno de personalidad, los psicólogos y los psiquiatras están capacitados para ayudar al paciente, siempre y cuando se haga un buen equipo con el especialista. Del lado de los tratamientos alternativos están las terapias de desarrollo personal, conocidas con el nombre de psiconeurolingüística, porque su función es la de codificar una actitud o comportamiento en el cerebro de la persona para reprogramar al paciente. Desde el punto de vista de Argelia Mellet, ese tipo de terapias no contempla el problema de la estructura de la personalidad, es decir, se aboca a atender un asunto específico sin considerar integralmente la personalidad del individuo. En opinión de la psiquiatra, los trastornos de personalidad y los complejos se pueden tratar para que la persona mejore apreciablemente su padecimiento y pueda desenvolverse acertadamente. En lo que respecta específicamente al tratamiento, Mellet levanta un perfil o historia del paciente donde indaga en su vida infantil, relaciones con los padres, familiares y amigos. De esta manera establece una imagen global del individuo. Luego prepara un diagnóstico y posteriormente busca concientizar al paciente de que tiene un conjunto de problemas, para proceder a trabajar en un reaprendizaje que tienda a superar la situación conflictiva. En este punto, el psiquiatra le señala constantemente al paciente las soluciones que fueron delineadas a lo largo de las sesiones, porque la persona tiende a abandonar con cierta frecuencia el tratamiento una vez que comienza la fase de aplicar las herramientas que combinó con el especialista en su vida cotidiana. Sobre la práctica y los resultados, el especialista y el paciente ajustan las acciones a seguir. Ahora bien, el tratamiento que aplica un terapista de personalidad gira en torno al conocimiento que cada quien tiene sobre sus resultados ante las situaciones, ya que esta persona no conoce sus programaciones inconscientes. Una vez esclarecidos ambos aspectos, el terapista busca establecer verdades internas que apoyen los resultados que se esperan y, si fuera el caso, sustituir las codificaciones negativas. Según la experiencia de Noboa, cuando se obtiene un resultado distinto a lo que se espera, lo que hay que hacer es observarlo, no olvidarlo y comenzar a utilizar técnicas de afirmaciones repetitivas que estén diseñadas en función de alcanzar ese resultado. Las técnicas repetitivas lo que buscan es cambiar el estado de conciencia del individuo, o sea, limpiar el inconsciente de las programaciones limitantes. Para lograr esta reprogramación, el paciente debe definir, con ayuda del terapista, las afirmaciones, que son oraciones estructuradas en forma positiva en acción y en tiempo presentes. Estas afirmaciones se deben repetir más allá de las contradicciones internas que genera escuchar una afirmación que se opone a la verdad interna. Al actuar ante la situación y obtener resultados positivos, las afirmaciones pasan a ser nuevas programaciones que sustituyen al criterio limitante. Cabe destacar que las afirmaciones y repeticiones se establecen en torno a visualizaciones que el paciente debe delinear nítidamente como metas por alcanzar, para lograr el crecimiento personal y la superación de los problemas. Este trabajo es individual e interno, nadie lo puede hacer por otro. Desde luego, puede que una programación cambie sin este tipo de trabajo cuando sucede un hecho fortuito contundente que trastoque los criterios del individuo. Sin embargo, no es lo común. Rule horizontal. Obsesivo-compulsivo. Las obsesiones. El amargo pan de cada día. ¿Quién no ha tenido alguna vez ideas o preocupaciones que de forma repetitiva le asaltan sin que sepa alejarlas para vivir sin su pernicioso influjo? No son pocos quienes dudan sistemáticamente si han cerrado bien la puerta, desconectado el gas, apagado la luz, y vuelven una y otra vez a confirmar que, efectivamente, sí lo habían hecho. Otras personas ritualizan su vida las baldosas de las cocinas o los peldaños de las escaleras, no pisar las rayas del suelo, retener las matrículas de los coches, ocupar siempre el mismo asiento en las reuniones o comidas, portar un objeto inútil en el bolsillo. Pero esto no son sino manifestaciones casi anecdóticas de unas costumbres que pueden convertirse en un verdadero problema psicológico. Todos tenemos hábitos que, a pesar de que merezcan el calificativo de manías, consideramos normales.
Pero cuando estos pensamientos o manías hacen sufrir, nos encontramos con los trastornos obsesivo-compulsivos. Las obsesiones son pensamientos que se repiten de forma insistente a pesar de la voluntad del individuo y que escapan a su control. Si los pensamientos obsesivos se convierten en gestos de conducta casi automática, devienen en compulsiones, acciones o manías que la persona se ve forzada a ejecutar para sentirse bien, o al menos tranquila. Es consciente de lo absurdas e irracionales que son, pero se siente incapaz de eludirlas. Cuando las compulsiones se asocian entre sí, formando una cadena, se convierten en rituales patológicos. Catálogo de rituales obsesivos. Casi siempre están relacionados con Bullet, la limpieza. Quienes los padecen tienen pavor a quedar contaminados con lo que tocan o rozan y se lavan repetidamente las manos. Incluso llegan a evitar dar la mano o cualquier contacto físico en los saludos. Una motita de polvo en un mueble les parece algo horrible. Bullet el orden. No soportan que alguna cosa se halle, siquiera temporalmente, fuera de su sitio. Incluso si ocupan su lugar, debe ser en simetría o en conformidad con los ángulos de la mesa. Tampoco soportan que los demás no cumplan con esos cánones del orden compulsivo, y las personas que conviven en la casa, sean adultos o no, habrán de cumplir estrictamente con las normas de orden y limpieza impuestas por el afectado por esta manía. Bullet comportamientos indecisos. Por ejemplo, comprueban una y otra vez cómo está la casa antes de cerrar la puerta, y aún así vuelven a entrar después de haber cerrado. Ante cualquier decisión, por nimia que sea, lo pensarán durante meses, y, una vez adoptada, dudarán si fue acertada, y reflexionarán incansablemente sobre si han hecho bien, o consultarán con otras fuentes. Distinguir los pensamientos obsesivos. Todos tenemos manías, preocupaciones o pensamientos repetidos, pero si la obsesión llega a dificultar o impedir las relaciones sociales, si la persona pierde libertad, nos hallamos ante un trastorno obsesivo-compulsivo que puede requerir de la intervención de un especialista. Resultaría interminable enumerar las consecuencias que pueden acarrear los pensamientos irracionales en quienes los padecen y en quienes conviven con estas personas. El catálogo es muy amplio, desde los inconvenientes más triviales hasta los desenlaces más dramáticos, y todo ello solo por haber interpretado distorsionadamente la realidad. Ya en el siglo I, Epicteto, un filósofo estoico, afirmaba que los hombres no se perturban por causa de las cosas, sino por la interpretación que hacen de ellas. En cualquier caso, lo interesante es saber cómo librarse de las obsesiones y hacer frente a estos pensamientos irracionales y distorsionados, y, consecuentemente, cómo conseguir vencer a las conductas compulsivas. La psicología científica, de la mano de autores como Ellis, Beck, Mahoney o Goldfried, ha alumbrado la reestructuración cognitiva, una técnica psicológica cuyo objetivo es identificar, analizar y modificar las interpretaciones o pensamientos erróneos que las personas experimentan en determinadas situaciones o tienen acerca de otras personas. Los pensamientos negativos. El pensamiento, en general, es un diálogo con nosotros mismos, en el que terminamos haciendo afirmaciones sobre determinadas situaciones. Pueden ser positivos si nos hacen sentir bien y nos ayudan, o negativos si nos originan emociones negativas o nos hacen sufrir. Serán racionales si se corresponden con lo que sucede objetivamente en la realidad, e irracionales si se alejan de lo que sucede. Los pensamientos que causan más sufrimiento son los irracionales negativos. Describamos algunos. Bullet pensamiento filtrante. Se toman los detalles negativos y se magnifican sin filtrar los aspectos positivos de la situación. Bullet pensamiento polarizado. El maniqueísmo, las cosas son blancas o negras. La persona ha de ser perfecta, si no, es un fracasado. No hay término medio. Bullet sobre generalización del pensamiento. Se extrae una conclusión general de un simple incidente. Si ocurre algo malo en una ocasión, se esperará que ocurra una y otra vez. Bullet interpretación del pensamiento. Creemos saber qué sienten los demás y por qué se comportan como lo hacen. Nos vemos capaces de adivinar lo que sienten los demás acerca de nosotros. Bullet visión catastrofista.
Se vaticina, se espera y se teme irracionalmente el desastre. El individuo se entera de un problema y empieza a decirse, ¿y si ocurre qué? ¿Y si me sucede a mí? Bullet personalización. Creemos que todo lo que la gente hace o dice es una forma de reacción hacia nosotros, y nos comparamos con los demás, intentando determinar quién es más elegante, quién es más brillante, quién tiene aspecto más saludable. Bullet culpabilidad. Mantiene que los demás son responsables de su sufrimiento o adopta el punto de vista opuesto y se culpa a sí mismo de los problemas ajenos. ¿Cómo actuar ante los pensamientos irracionales negativos? Bullet. Seamos conscientes de la influencia que tienen sobre nuestra conducta y emociones. Los pensamientos son esos monólogos que mantenemos con nosotros mismos interpretando la realidad que nos rodea y a nosotros mismos. Pero son solo hipótesis a demostrar. Bullet. Identificar los pensamientos. Determinar en qué medida son objetivas esas interpretaciones de la realidad, hasta qué punto son racionales y hasta qué punto son polizones que se han colado sin nuestro permiso y nos hacen sufrir sin razón. La alarma salta cuando nos producen emociones negativas como miedo, angustia o tristeza. Desenmascaremos entonces al polizón y examinémoslo sobre la racionalidad y la adecuación con la realidad. Bullet. Analizarlos, partiendo de que son solo hipótesis a demostrar y que pensar algo no significa que sea cierto. ¿Cómo analizar si los pensamientos se ajustan a la realidad? Bullet. ¿Qué datos objetivos de la realidad apoyan e invalidan ese pensamiento? Bullet. Con ¿qué argumentos se defendería ese pensamiento ante otra persona? Bullet. ¿Qué probabilidad existe de que suceda lo que se piensa? Bullet. Si lo tuviera otra persona, ¿qué le diría yo para demostrarle que está en un error? Bullet. ¿Es esa la única forma de interpretar la situación o existen otras? ¿Cómo analizar si influyen en los estados emocionales y en las conductas? Bullet. ¿Me ayuda a conseguir mis objetivos? Bullet. ¿Me hace bien o me hace daño? Bullet. ¿Cómo influye en mi estado de ánimo? Bullet. ¿Cómo influye en mi conducta? ¿Cómo analizar qué ocurriría si lo que se piensa fuera cierto? Bullet. Incluso si lo que pienso es correcto, ¿es realmente una catástrofe? Bullet. ¿Qué consecuencias reales tendría para mí si ocurriera? Bullet. Si es así, ¿está justificado que me descomponga tanto? Bullet. Si lo malo ocurre, ¿será para siempre? ¿O algo temporal? La hipocondria. El enfermo imaginario. La hipocondría es, en esencia, una actitud que el individuo adopta ante la enfermedad. La persona hipocondríaca está constantemente sometida a un análisis minucioso y preocupado de sus funciones fisiológicas básicas, pensando en ellas como una fuente de segura enfermedad biológica. La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de alguna sensación corporal u otro signo que aparezca en el cuerpo. Puede ocurrir, por ejemplo, con lunares, pequeñas heridas, toses, incluso latidos del corazón, movimientos involuntarios o sensaciones físicas no muy claras. Aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. La interpretación catastrófica de los signos corporales más ínfimos por parte del individuo es el mecanismo que desencadena la hipocondría. Se sabe que este trastorno afecta a menudo a ambientes familiares, es decir, que muchos miembros de una familia tienden a estar afectados. Hay familias que son especialmente sensibles y están muy inclinadas hacia la interpretación de los signos de enfermedad en todos los ámbitos de la vida. De esta forma, los miembros de la misma familia aprenden a interpretar negativamente cualquier signo corporal y lo asocian con angustia, miedo o ansiedad. No debemos descartar que una persona hipocondríaca esté realmente enferma. En muchas ocasiones lo que hace es centrar su atención en síntomas leves o imaginarios, mareos, dolor de cabeza, etc., y no en los verdaderamente importantes. Asimismo, el hipocondríaco, al centrar su atención emocional en una determinada función biológica, puede terminar por formar síntomas orgánicos reales, reacciones psicosomáticas. Sintomatología.
Estamos ante un trastorno asociado muy a menudo con la ansiedad, por lo que el principal síntoma de la hipocondría es la preocupación exagerada que siente por su salud. El hipocondríaco medita constantemente sobre sus síntomas, reales o imaginarios, llegando a percatarse de signos funcionales que normalmente se escapan a la conciencia, intensidad de los latidos cardíacos, funciones digestivas, etc. Puede describir su cuadro clínico con una sutileza impresionante, aclarando repetidas veces el alcance de cada uno de sus síntomas físicos. La atención del hipocondríaco se centra no solo en el estudio de sí mismo. Se toma el pulso, la temperatura, el número de respiraciones por minuto y la tensión arterial varias veces al día, sino también en la cantidad y composición de los alimentos. Sabe con qué aguas hace mejor la digestión, qué grados de ventilación o de temperatura le convienen, etc. La característica esencial de la hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer o la convicción de tener una enfermedad grave a partir de la interpretación personal de uno o más signos o síntomas somáticos. La sintomatología más típicamente hipocondríaca es la sugestiva, que experimenta acompañada de una especial alteración negativa del estado de ánimo, sumamente desagradable, y que le hace colocarse en una actitud fóbica frente a sus molestias, de las que siempre cree que son el comienzo de enfermedades graves. Finalmente, el hipocondríaco acaba renunciando a casi todo para consagrarse a cuidar su enfermedad imaginaria. En la hipocondría, las preocupaciones del enfermo hacen referencia a funciones corporales, latido cardíaco, sudor o movimientos peristálticos, a anormalidades físicas menores, pequeñas heridas, tos ocasional, o a sensaciones físicas vagas y ambiguas, corazón cansado, venas dolorosas. El individuo atribuye estos síntomas o signos a una enfermedad temida y se encuentra muy preocupado por su padecimiento. Pero en realidad no existe ninguna enfermedad médica asociada a los síntomas, y si el paciente está enfermo verdaderamente, su enfermedad no está relacionada con ellos. La hipocondría hay que distinguirla de ser aprensivo. En la hipocondría, el malestar es significativo y afecta la vida laboral, social u otras áreas importantes de la vida del sujeto. Hay que considerar también que la duración de la sintomatología sea significativa, al menos 6 meses, antes de diagnosticar dicha enfermedad. Se debe asegurar que el paciente no tenga verdaderamente ninguna enfermedad física. Una vez que se ha descartado, si el paciente sigue con angustia, preocupación y dudas acerca de su estado de salud, es conveniente estudiar la posibilidad de un trastorno psicológico. Los criterios diagnósticos de investigación CIE-10 para la hipocondría especifican que debe existir la convicción de estar padeciendo como máximo 2 enfermedades médicas importantes y exigen que, por lo menos, una de ellas sea correcta y específicamente nombrada por el individuo que presenta el trastorno hipocondríaco. Parte de 2 de esta clase 31. Trastornos varios en el próximo video.